Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Shure Training. El día de hoy vamos a ver un tema que es bien importante a la hora de seleccionar los micrófonos. Y es el cómo los micrófonos responden, es decir, por dónde les va a entrar el sonido. Este tema se llama patrones polares de captación. Es tan importante saber por dónde el micrófono percibe el sonido para saber dónde, cómo y hasta en qué momento colocarlo. ¿En qué aplicación? Para cada aplicación ha sido pensada una solución. La idea de este tema es que podamos aprender a leer las gráficas y entender cuál es el punto más sensible en el que el micrófono va a captar el sonido y por dónde lo va a rechazar, de manera que puedas saber cómo colocar el micrófono. Vamos a aprender cuáles son los tipos de patrones polares y cómo resolver algunos de los problemas que se generan normalmente por falta de conocer cómo funciona. Echemos un vistazo. Para entender los patrones polares de captación, es necesario utilizar una gráfica polar. Una gráfica polar es una gráfica presentada en modo de circunferencia, un círculo. Un círculo está compuesto por 360 grados, donde en la parte superior vamos a colocar 0 y 360. A los 90 grados o a los 270 grados y a los 180 es donde podemos ubicar, dependiendo cuál sea el micrófono, cuál será su parte más sensible. Es decir, por dónde van a percibir mejor o por dónde van a captar mejor el sonido. Las áreas donde indiquen con mayor intensidad son las áreas en las que percibe mejor el sonido, y las áreas donde hay ausencia de una gráfica dentro de este polo se llama ángulos de rechazo o áreas de rechazo. Por ejemplo, el micrófono que conocemos normalmente como patrón polar cardioide, en la parte superior, es decir, en 0 o en 360, es donde tiene la mejor percepción del sonido, mientras que a los 180 grados es donde tiene su ángulo de rechazo. Bien, pero el micrófono cardioide no es el único que existe. De hecho, hay una generalidad de micrófonos conocidos como micrófonos direccionales. Dentro de esa categoría se encuentran los cardioides, pero también se encuentran otros tipos como supercardioides e hipercardioides. Existe otra categoría que se llama bidireccional y una última que en realidad fue la primera que existió, son micrófonos omnidireccionales. Veamos cada uno de estos. Es importante que aprendamos que los patrones polares los vamos a identificar o bien conociendo y experimentando con el propio micrófono o en una gráfica polar si la tuviera a la mano. Porque mucha gente me ha preguntado, oye, es que tal micrófono lo llevo en la mano y entonces es un micrófono cardioide. No, una cosa es el diseño del micrófono y otra cosa es la manera en la que va a percibir. No nos dejemos llevar por las formas. Este micrófono que tengo en la mano es el Beta 181 y resulta que este micrófono tiene disponibles 4 cápsulas con patrones polares diferentes. Este micrófono justo ahora es un micrófono cardioide, pero también existe en la versión supercardioide, bidireccional y omnidireccional. Luego entonces, la forma sigue siendo la misma, pero cambia el patrón polar. Otro ejemplo es el KSM44. Este micrófono mantiene la misma forma, sin embargo, tiene 3 patrones polares. Aquí en la parte de adelante me indica los tipos de patrones polares que puede tener: omnidireccional, cardioide o bidireccional. Analicemos cada uno de ellos. El patrón polar supercardioide está diseñado especialmente para aplicaciones en las que no necesitamos que la persona esté necesariamente tan cerca del micrófono. Por ejemplo, un cantante va a tender a jugar con la captación de su micrófono y es lo que llamamos como que el cantante está microfoneando, ¿sí? Juega con la distancia para dar diferentes intensidades. Si lo hacemos con un micrófono cardioide,
está muy bien. Sin embargo, el micrófono supercardioide nos va a permitir tener una mejor captación en el ángulo estrecho perfectamente enfrente del micrófono. Es decir, la mejor captación del micrófono supercardioide se encuentra en 0 y 360 grados y tiene una apertura más o menos de 27 o 23 grados. El ángulo de rechazo de los supercardioides se encuentran aproximadamente en los 125 grados. Es decir, un poco después de los 90 grados, si este fuera un micrófono supercardioide, dijimos que aquí arriba es 0 y 360. 90 grados. Aproximadamente a los 125 grados es donde tiene su ángulo de rechazo. A diferencia del cardioide, este genera un pequeño lóbulo en la parte de abajo, a los 180 grados. Ese lóbulo hay que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque ese lóbulo también tiene una captación, no tanto como en la parte superior, pero sí es importante tomarlo en cuenta a la hora de colocarlo y hacerlo interactuar tanto con otros micrófonos como con altavoces. El micrófono hipercardioide es un micrófono que está diseñado para tener acceso a distancias mayores. Es decir, el conocido shotgun es un micrófono cuya aplicación fue pensada para que el micrófono no esté tan cerca del hablante. Por ejemplo, en temas de video, en temas de cine o temas de televisión, muchas aplicaciones son conocidas por el famoso micrófono de shotgun o hipercardioide. El patrón polar hipercardioide tiene la característica de ser muy direccional, sobre todo en la alta frecuencia. Tiene un rango de acción de entre 3 y 5 metros entre el micrófono y el hablante, o entre el micrófono y la fuente sonora. El micrófono omnidireccional es aquel micrófono que capta por todos lados. Es decir, si viéramos una gráfica polar de este micrófono, el micrófono tiene la capacidad de percibir en los 360 grados. Tomo como referencia otra vez el micrófono Beta 181. Si este micrófono fuera omnidireccional, que de hecho existe una cápsula para funcionar de manera omnidireccional, no importa en qué posición pongamos el micrófono con respecto a la fuente. Puede estar frente a mí, puede estar a un lado de mí, puede estar cerca, puede estar lejos, puede estar inclinado y el micrófono sigue captando de la misma manera. En la versión omnidireccional es importante tener en cuenta que está diseñado para no convivir o con otros micrófonos demasiado cerca o con altavoces. De lo contrario, los resultados van a ser desastrosos. Hay mucha más probabilidad de feedback, hay mucha más probabilidad de ruido no deseado. Si nuestra aplicación es convivir con otros micrófonos y nuestra aplicación es tener altavoces cercanos, más nos vale usar un micrófono direccional. Por último, el micrófono bidireccional. Para esto voy a utilizar el KSM-44. Solamente por cuestiones de guiarme con la forma y poder entender un poquito más la gráfica polar. En el caso del micrófono KSM-44 en función bidireccional, nos va a permitir tener una excelente captación a los 90 y a los 270 grados. Es decir, yo puedo hablarle de este lado y va a captar perfectamente bien. Yo puedo hablarle de este lado y también va a captar perfectamente bien. Pero en el punto en el que yo me ponga justo en el centro es donde tiene su máximo ángulo de rechazo. Es importante tenerlo en cuenta, porque el mismo micrófono seleccionado con otro patrón polar pudiera funcionar y tener una buena captación, incluso si yo estuviera hablando como lo tengo agarrado ahora. Los siguientes ejercicios nos van a ayudar a identificar qué patrón polar tiene un micrófono cuando no tenemos la gráfica a la mano.
Es importante que sepan que a través de la página de Shure ustedes pueden descargar toda la información. Tenemos las datasheets de todos los productos y en medio de eso pueden conseguir la gráfica polar. Pero bueno, suponiendo que estamos en medio de un show y te toca trabajar con un micrófono que tú no conoces, bien, la manera de conocer cómo este micrófono va a captar es haciendo una prueba. Ahora tengo un KSM-44 y, como se podrán dar cuenta, lo tengo agarrado justo frente a mí y de una manera no convencional. ¿A qué me refiero? No le estoy hablando directamente al diafragma, sino lo tengo agarrado, pues, digamos que de lado, y eso no se estaría bien si estuviéramos trabajando otro tipo de patrón. Bien, es porque ahora está funcionando en el patrón polar omnidireccional. Entonces, no importa en qué posición tenga yo el micrófono, cuando yo le hablo, yo puedo percibir perfectamente bien en los 360 grados del micrófono. Mientras yo esté hablando y esté haciendo la prueba, ustedes van a darse cuenta que el micrófono sigue funcionando perfectamente bien. No importa por dónde le hables, tiene una captación por todos lados. Algo que es importante resaltar en los micrófonos omnidireccionales es que estos no presentan efecto de proximidad. El efecto de proximidad, como ya vimos, el efecto de proximidad es aquella reacción de tender a recuperar frecuencias bajas o frecuencias medias graves cuando nos acercamos al micrófono. Noten que el micrófono omnidireccional, a pesar de que me lo estoy acercando, mantiene mi timbre exactamente igual como si lo tuviera yo un poco más retirado. Puede haber un cambio de intensidad, pero no un cambio o una alteración tonal. Ahora tenemos el mismo KSM-44, pero en función cardioide. Es importante definir por dónde está la captación de este micrófono aun cuando es cardioide. Anteriormente dijimos que en la gráfica polar un cardioide percibe a 0 grados y a 360 en la parte superior. Eso aplica para micrófonos de mano, por ejemplo, en los que el micrófono o el diafragma se encuentran de manera horizontal. Sin embargo, en micrófonos como este, el diafragma se encuentra de manera vertical. Por lo tanto, debo de entender que el cardioide se encuentra justo al frente del micrófono. Si yo le hablo perfectamente al centro del micrófono, yo voy a tener una muy buena captación. Si yo coloco el micrófono cerca de la fuente, pero sigue estando cerca de la parte frontal del micrófono, voy a tener una buena captación. En el momento en el que yo haga este movimiento, van a percibir que hay una pérdida en la intensidad del sonido. Es importante que logremos ubicar la forma correcta de poner el micrófono. Asimismo, si yo lo pongo a 180 grados de la fuente, va a suceder esto, que tengo una pérdida del sonido y no es porque yo baje la voz. Muy posiblemente no escucharon lo que dije. Que si yo lo pongo a 180 grados, simplemente vamos a tener una pérdida y lo poco que van a escuchar es porque está mal colocado el micrófono. Escuchemos ahora el patrón polar de captación cuando la fuente es continua. Patrón polar cardioide. Bien amigos, así hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que toda la información que compartimos pues puedan sacarle todo el provecho y de ahora en adelante puedan tener mejores resultados en las aplicaciones de sus micrófonos. Mi nombre es Renan Rejón, los esperamos en el próximo Shure Training Center.